El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que a esta hora se puedan conectar con nuestra red vital, con esta información, esta franja educativa que Teleantioquia tiene para toda la familia y que hoy se dispone a celebrar un día muy importante, el Día Mundial de las Poblaciones Indígenas. Y Red Vital, conectándose con la vida, quiere hacer una reflexión, reconocer cuáles son esas raíces ancestrales, indígenas, que hoy en día podríamos retomar también como occidentales a la hora de tratar de forma humanizada y respetada el parto, a la mujer, a la madre y a su bebé, de qué manera nuestros indígenas, de qué manera ancestralmente se atendía a esa mujer y a ese ser que venía en camino. Vamos a estar retomando también qué prácticas actualmente se siguen manteniendo y cómo hay un diálogo intercultural entre la medicina ancestral indígena y la medicina occidental. Por eso los invito a que veamos La Vida en Red y cómo Carlina Borja Domicó hace memoria de lo que fue para ella parir a sus dos hijas y extrañar de pronto hoy día que está en la ciudad hace 4 años lo que fueron esas prácticas para ella. Veamos. Mi nombre es Carlina Borja Domicó, vengo del municipio de Mutatá, Antioquia, hace 4 años estoy acá en Bello, mi resguardo se llama Jaiquerazab. La medicina ancestral al servicio del parto en la tradición emberá. En el pueblo emberá es muy importante el cuidado del embarazo para tener un parto sano, tanto para la madre pues que va a tener su bebé y para el bebé. Se cuida mucho el embarazo en los tiempos de menguante, los tiempos de luna llena. Hay que hacerse baños permanentes con plantas medicinales. Siempre en la comunidad existe una partera que ustedes le llaman pues los blancos, nosotros le decimos Muamua Araobari, para que se vaya el bebé acomodando al paso que va creciendo, debidamente como debe de ir creciendo para tener un buen parto. También se le dan bebidas de plantas medicinales. ¿Por qué se hace las bebidas? Las bebidas se hacen con el fin de que el bebé no crezca en el vientre exageradamente y te pueda complicar el parto. En tiempo de luna llena se obliga a la mujer embarazada que debe bañarse en las madrugadas con el fin de que el embarazo no sea un embarazo perezoso, que da mucho sueño, que te da mucha pereza, que bueno, entonces a nosotros eso nos mantiene a ti, a la mujer indígena todo el tiempo está cargando, pilando, caminando, pescando, bueno, o sea, el embarazo no le impide en lo absoluto hacer cualquier labor en su casa, por lo que eso hace también que el parto, o sea, se facilite. Un parto sano, la mujer indígena no busca ir a un hospital o buscar parteras para tener su bebé. En el momento que le dio su dolor, a uno lo preparan en el momento de tener su hijo. ¿Qué tiene que hacer cuando comiencen los dolores? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes? Si lo vas a tener en el río, ya sabes qué vas a hacer en el río cuando llegues ahí. No tenés que llevar gente a que te organice cómo te vas a preparar para tener su bebé. Si lo vas a tener en tu casa, también ya te dicen cómo te vas a preparar, qué vas a hacer para tener tu bebé en la casa. Posiciones del cuerpo de la madre en el parto, naturalmente fácil.
La posición para una mujer tener un bebé normal, o sea, se pone uno o de rodillas o así en cuclillas. Es que acostado eso uno lo ve súper negativo para poder hacer las fuerzas. Por ejemplo, uno llega y amarra un palo en la orilla del tambo de la casa, uno hace un encierro rápidamente y amarra un palo donde te vas a pegar a hacer las fuerzas para poder agacharte. Algo otras nos dicen, amarras un lazo. ¿Qué tan alto debe quedar el lazo donde usted va a hacer las fuerzas? Te pegas del lazo a hacer fuerza desde ahí. Entonces uno cuando le dicen que hay a un hospital que tiene que acostarse, uno lo ve supremamente duro. A Carlina Borja Domicó, muchísimas gracias. Más adelante veremos una segunda parte de esta conversación que tuvimos con ella y que nos permitió conocer un poco más de esa visión ancestral del pueblo Emberá, en este caso de su comunidad en particular en Mutatá, y cómo ella reconoce que hay ciertas posiciones como tal, ciertas prácticas que a su modo de ver como mujer son mucho más facilitadoras del proceso del parto, en este caso del parto natural. Vamos a entrar en la consulta para conocer la visión que tienen nuestros invitados de hoy acerca de estas raíces ancestrales de lo que podría ser hoy para nosotros también un parto respetado, un parto humanizado. Me complace muchísimo en la tarde de hoy presentarles a Iván Meléndez Santa Cruz. Él es el coordinador político del área de salud, enfermero del pueblo Tule Cuna, además trabaja con la Organización Indígena de Antioquia. Muchas gracias, Iván, por estar esta tarde con nosotros. Para nosotros es placer también que hoy estamos celebrando Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros en Colombia somos 102 pueblos, en Antioquia somos 5 pueblos. Y me parece fundamental que hoy hablemos el proceso gestacional, el proceso del parto, la vida. Entonces yo creo que este espacio para que conversemos con los demás compañeros en Vera, y yo creo que es muy importante que los antioqueños, las antioqueñas, los paisas y la gente de acá de Medellín conozca la otra visión del trabajo que hacen nuestras mujeres, que hacen nuestros médicos tradicionales. Muy bien, muchas gracias, Iván, por estar aquí. Para eso justamente han sido invitados todos, para hacer una reflexión y un reconocimiento a esa sabiduría, como decíamos, ancestral de los pueblos indígenas, mucho más hoy en su Día Internacional. Un día para celebrar también lo que tienen para ofrecernos, para contarnos. Y por eso el doctor Carlos Vázquez, él es médico, asesor de la Organización Indígena de Antioquia, además ha participado en procesos de control prenatal en población indígena, y en este sentido pues le doy la bienvenida además porque va a ser un poco esa voz también occidental desde la medicina para hacer ese diálogo intercultural. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Espero pues tengamos una conversación amena y que el público pueda pues recibir algunos de estos mensajes. Sí. Así es, muchas gracias, doctor Carlos Vázquez. Y nos acompañan unos aliados, a Melicia Santa Cruz, estoy muy segura la conocen, ha sido aliada de esta red vital para contarnos de la vida, como dice Iván Meléndez. Hoy vamos a hablar de ese proceso que tiene que ver con la vida desde el momento de la concepción. A Melicia como madre, como mujer Tule Cuna y además como asesora del programa de género de la Organización Indígena de Antioquia, pues te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos de que podamos aportar, ¿sí?, ese otro conocimiento de estos pueblos, sus hermanos indígenas de Antioquia, cómo, cuáles son las prácticas para atender esa otra vida que llega como a la tierra. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melicia. Y nos acompañan también en la tarde de hoy Leonardo Domicó, que es facilitador de la medicina ancestral para la IPS OIA, es decir, la IPS de la Organización Indígena de Antioquia.
Te agradezco mucho, Leonardo, que estés con nosotros esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es gratificante para nosotros poder compartir todo el enfoque diferencial que nosotros tenemos en el proceso de atención al parto. Así es, muchas gracias. Y como es sabido, pues son las mujeres en especial, como madres, como red de apoyo de otras mujeres, las que se encargan también de transmitir esa sabiduría y ese conocimiento. Por eso nos acompaña hoy María Cruzana Cértiga, que viene además de la comunidad en Verachamí de Cristianía, y estamos muy orgullosos también de que estés aquí. María Cruzana, bienvenida. Muchas gracias, niña. Pues primero que todo, muy buenas tardes a todas las entidades de Teleantioquia. Me siento orgullosa en el momento pues, de que me hayan invitado a este programa y tratando de los indígenas de Antioquia y de Colombia. Pues me siento orgullosa y sobre todo de participar en este programa. Claro que sí, nos vas a contar lo que aprendiste en tu comunidad, en tu pueblo como tal, lo que tienes para contarnos frente al parto, frente a lo que necesita la mujer. Vamos a estar hablando de eso. Muchas gracias, María Cruzana. Yo quisiera empezar por preguntarle a Iván, específicamente como coordinador político del área de salud, si pudiéramos definir lo que significa para los pueblos indígenas en general, así cada uno tenga una visión que puede diferenciarse en algunas cosas. Veíamos en la nota imágenes de distintas comunidades en donde el procedimiento, por ejemplo, frente a la posición de la mujer en el parto suele ser parecido, vertical. Yo quisiera preguntar, para ti como hombre, ¿qué significa, como enfermero además, qué significa para ti el parto? El parto, ¿cómo es visto dentro de los pueblos indígenas? Ese momento en particular, ¿y qué papel tiene la mujer dentro de ese momento? Mira, esto es un proceso fundamental, un proceso de la vida. O sea, antes del parto, o sea, viene la concepción. Nosotros decimos en el mundo de la nación Cunadule, nosotros decimos, es la unificación de dos espíritus, ¿sí? El espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. En español sería el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Son dos seres, son dos espíritus que se unen y que se vienen formando y se forma en la casa de, nosotros le decimos Mu, ¿sí? Mu es el útero. Entonces, todo este proceso y ya en el momento del parto, o sea, son 9 meses, ¿sí? Nosotros hablamos de 9 lunas. Entonces, el proceso ya en el parto, o sea, el parto es un término en español, ¿cierto? Entonces nosotros decimos cualuleget, o sea, es donde nacen estos dos espíritus, ¿sí? Del hombre y de la mujer, y nace, entonces nosotros decimos, o sea, nosotros decimos en Tule, Ome Kurginnika, y Ome Kurginnika significa, Kurgin significa sombrero, pero sombrero simboliza el conocimiento. Entonces la mujer es la que trae el conocimiento a este mundo, ¿cierto? Entonces no sabemos si esta criatura, si es niño o niña, si va a ser Nele o médico tradicional, o va a ser Saila o cacique de la comunidad, ¿cierto? O sea, viene un ser muy importante. Entonces el parto para nosotros es fundamental. El papel que juega la mujer en el momento del parto es que la mujer está directamente con la parturienta, ¿sí? Sí. Entonces la mujer o la partera, nosotros decimos en cuna, decimos musicuigait, ¿sí? O sea, la abuela que coge el pájaro simboliza la criatura, lo tierno, ¿sí? Sí. Entonces esta persona, esta mujer, debe tener un conocimiento fundamental para saber los signos de la vida, porque cada movimiento, o sea, si viene la cabecita, si viene mirando hacia arriba, hacia abajo, o sea, diferentes formas que viene, la partera es la que dice cómo viene, y ella le transmite al médico ancestral que está detrás del encierro, está ahí y le dice, viene de esa manera. Entonces ella es la que tiene que decir, bueno, viene de esa manera, entonces ya, bueno, entonces esta criatura puede tener una relación hacia la energía
de la culebra, de los perros, etcétera. Y por eso la mujer tiene que jugar un papel fundamental en esto, en el momento del parto. Estás anunciando incluso como la partera, la que está asistiendo a la mujer, a la parturienta, como la llamas específicamente, a la que está dando a luz, puede incluso intuir o puede dar información que para el médico ancestral hable de esas características no solo físicas del bebé, sino también emocionales o del liderazgo que tendrá a futuro. Lo que me cuentas, Iván, me hace pensar que lo que más importa allí es recibir la vida, entendiendo que ese ser que viene es muy importante y puede llegar a ser muy importante para todo el pueblo, y de entrada siempre se mira como un momento sagrado. Entiendo bien lo que dices, es decir, el momento del parto es sagrado porque justamente el ser que viene con un propósito. Claro, porque ese ser que viene, o sea, es una persona que le va a servir en el futuro a la comunidad. O sea, si es una niña, por decir algo, va a ser mamá en el futuro, va a ser educadora en el futuro, va a ser inclusive hasta puede ser partera también en el futuro. Entonces es un ser muy importante. Si es un niño, o sea, puede ser este niño botánico, Nele, Inatuledi, pues en el futuro va a ser cacique. Bueno, entonces por eso es sumamente importante. Y ahí juega la parte fundamental, juega la parte de la espiritualidad. Muy bien, la parte de la espiritualidad es un sustento de esta tradición de asistencia al parto, de asistencia a las mujeres, y en especial vamos a ir hablando también porque la mujer partera, o la mujer que ayuda y facilita ese proceso es importante, y de qué modo ese conocimiento empieza a conversar con lo que la medicina occidental propone. Si hoy en día también, como lo hemos hablado en este espacio, la medicina tradicional occidental también se está repensando y replanteando qué tan importante es el acompañamiento de la dula, de la que estuvimos hablando hace algunas semanas, la mujer que acompaña a la mujer que está pariendo, y todo lo que significa que la mujer que está pariendo tenga una voz importante en el proceso. Vamos a hablar de esto, debemos hacer una pausa, no se desconecten de esta red vital que hoy tiene mucha información para ustedes. Un saludo muy especial para los televidentes en San Agustín, además un pueblo ancestral que tiene toda la información también, grandes talladores de piedra en donde ya veremos más adelante cómo ellos mismos también tenían uno de los lugares sagrados para el momento del parto, un momento vital. La encuesta de hoy recuerden que está en Facebook a través de nuestro fanpage de Teleantioquia, nos ubican como canal Teleantioquia, y hoy queremos preguntarte: ¿consideras importante la integración de la sabiduría ancestral indígena en las prácticas médicas de atención a la madre durante la gestación y especialmente durante el parto? ¿Qué tan importante consideras esta integración? Si tu respuesta es sí, pues nos dices sí, y si consideras que no es importante, también nos dices tu opinión. Vamos también a recordarles que estamos, como siempre, a través de nuestra página web www.teleantioquia.com.co. Vas en la página de inicio, das clic en enlace en vivo, y una vez das clic allí vas a estar conectado con nosotras para hacernos tus preguntas, tus comentarios frente al tema de las raíces indígenas, de lo que conocemos hoy también como el parto humanizado, parto respetado. Ya regresamos. Continuamos conectados con la vida y hoy con un tema muy especial. Estamos hablando de las raíces indígenas del parto humanizado, en el reconocimiento que queremos hacer de las tradiciones y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y cuánto tienen para aportar también a nuestra visión occidental de la vida, de la gestación y del parto. Carlos, como médico además formado en una tradición occidental, para ti, ¿qué es importante en el reconocimiento de las tradiciones y la sabiduría del pueblo indígena cuando se trata específicamente de mirar a la mujer y mirar al bebé en el momento del parto? ¿Cuál es la visión que ellos tienen que de pronto resulta
además de sorprendente, valiosa para nosotros, incluso para una posible incorporación. Es muy importante, digamos, en estas medicinas la cultura. Cada pueblo tiene un legado de miles de años que tiene mucho que ver con la espiritualidad, ¿sí? O sea, que no es la salud de un cuerpo, sino que es la salud de un cuerpo en relación a la mente, a las emociones, también al espíritu y también en relación a la naturaleza. O sea, no están en ningún momento desligados como pareciera que estuviéramos en la cultura occidental. Ellos en todo momento comprenden y analizan la relación que tienen con la naturaleza y de allí depende mucho la concepción de salud y enfermedad. Sí. Otro concepto importante en las medicinas indígenas es la autonomía. La autonomía significa que las mismas comunidades son capaces, a través de sus propios recursos humanos, de satisfacer sus necesidades en salud. O sea, es decir, digamos, el parto no están dependiendo de una atención institucional, sino que a través de su propia cultura, de sus propias costumbres, ellos son capaces de atender un parto exitosamente, ¿sí? Y no solamente evitar enfermedades, sino promover la salud en estas mujeres. Hay muchas cosas que aprender de estas medicinas, empezando porque es una medicina no basada en la enfermedad, como pareciera la medicina occidental, que se enfoca más en los riesgos que una mujer debe evitar durante su gestación para tener un parto saludable, sino que se enfoca más en cómo fortalecer la salud, ¿sí? No solamente evitar riesgos, sino fortalecer la salud de esa madre, de ese bebé, para que el resultado no solamente sea libre de enfermedad, o sea, un buen parto, un buen nacimiento, sino que sea una persona que tenga, o unas personas que de allí salgan con una fortaleza en salud, ¿sí? Muy bien. A propósito de esto, digamos, en el acompañamiento que haces dentro de la Organización Indígena de Antioquia también ha habido un intercambio cultural. Las prácticas indígenas también pueden ser acompañadas en cierta medida por la medicina occidental para, digamos, prevenir los riesgos que pudiesen presentarse en algún momento en sus mismas comunidades. ¿Es posible que haya ese acompañamiento? ¿Lo has hecho en parte? ¿Qué tipo de resultados has obtenido entonces en ese sentido? O sea, ese acompañamiento no es que pueda darse, sino que debe darse, partiendo del respeto que nosotros como una cultura diferente occidental debemos tenerle a otra cultura que tiene quizás muchos más años de tradición, ¿sí? Que nosotros en medio, pues, de lo que nosotros llamamos una cultura moderna, ¿sí? El acompañamiento es importante porque ambas líneas, o sea, ambas medicinas se pueden complementar en lo que una de pronto encuentra necesidad de la otra, ¿sí? Me parece importante que haya más un acompañamiento, más no un rechazo de parte de la medicina occidental hacia las prácticas tradicionales. ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas van a seguir acudiendo a sus parteras, son sus familiares, son a quien confían. Además, también esto acorde con su tradición, con su cultura, ¿sí? Y si la medicina occidental lo que hace es rechazar estas prácticas, lo que van a hacer es generar una ambivalencia, como una dualidad, una contradicción en estas mujeres que muchas veces van a esconder, digamos, al medio occidental lo que hacen de manera tradicional, o ambas medicinas no van a lograr complementarse de una manera adecuada. Entonces, no es que se pueda, sino que es un deber, y también está dentro de dentro de nuestras leyes, que de parte de las instituciones de salud debe haber una adecuación de la atención a estos pueblos. Muy bien, lo veíamos, incluso sabemos que, por ejemplo, en países como Perú existe asistencia intercultural a las mujeres que van a parir, y entonces hay un personal médico que asiste el proceso, pero la mujer está allí para parir acompañada por quien sabe, se siente ella en confianza y en tranquilidad, y ella adopta la posición y, digamos, hace lo que también ha conocido y ha aprendido dentro de su tradición. Vamos a conocer la segunda parte de La Vida en Redes, donde Carlina nos detalla un poco más cómo fue la experiencia para ella y qué significa ahora que es madre de dos mujeres ya adultas también, qué se imagina y qué piensa, qué siente, que necesita como mujer, como madre de familia, frente al diálogo intercultural entre medicinas. Veamos. Yo, la primer niña, a mí, o sea, como era primer hija, me fui para el hospital. Ay, yo pensé que no iba a ser capaz, porque cuando me acostaron yo sentía que a mí eso me quitaban las fuerzas. Acostada se le van a uno las fuerzas, y más sin embargo, no sé, o sea,
Dios es tan grande que pude tenerla normal, pero ya iban es que a unirme porque no era capaz. Y la segunda niña, yo dije, no, en la casa me organiza, y eso fue ya que tuve mi pelada en la casa. Y yo pues afortunada o desafortunadamente tengo pues solo 2 hijas, pero yo digo que yo teniendo otro hijo yo lo tendría en mi casa porque es mucho más fácil, o sea, por muchas cosas. O sea, una cesárea trae muchas consecuencias. Un parto en la casa bien cuidado te va mucho mejor. Te bañan con sus baños con plantas medicinales, te cuidan de en qué tiempo, hasta qué tiempo no puedes recibir sereno, en muchas cosas, te dan las bebidas calientes. La madre como principal transmisora de la sabiduría femenina en Berá. Solo mi mamá estuvo pendiente ahí de mí, organizé unos trapos en el piso, porque ahí era donde iba a caer el bebé, y me pegué, teníamos una camita, entonces me pegué de la baranda. Mi mamá me dijo, péguese la baranda de la cama. Ya, como en media horita hice mi trabajo. Cuando el bebé nace, pues, por ejemplo, yo con mi mamá cogió el bebé y ella me dio como una cuarta para cortar el ombligo. Él dice que había que dejarle un pedacito grande y Sala limpia el bebé, lo organiza. Ahí siempre se acostumbra coger el tabaco. En el pueblo en Vera, el humo del tabaco, o sea, lo soplan rápidamente con el humo del tabaco para que las malas energías y los espíritus y las enfermedades no le caigan, pues no le afecten tan rápido, que la gripe, que todo eso. Entonces siempre coge tabaco, prende un tabaco y empieza a echarle un mito rápidamente al bebé. Como mujeres y madres, el encuentro intercultural con la ciudad es un gran reto. Nosotros llevamos 4 años y medio acá en la ciudad. Es muy difícil, bastante difícil poder uno aplicar como sus conocimientos ancestrales de su comunidad, de su cultura, porque no se encuentran las plantas. Es muy difícil porque no tenemos los recursos a mano para uno poder hacerle los baños, la preparación que hay que hacer de las bebidas y todo eso. ¿Dónde están las mujeres que organizan el bebé que si está o sea, se está acomodando en un lado que no debe de ser? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está? ¿Dónde la encontramos? Pues obviamente sería ir a un hospital a ver cómo está, pues muy duro. Acá sí le digo pues que donde una hija mía salga embarazada, yo no sé ni cómo hacer. Por esto, Carlina alza su voz por la comunión de medicinas. El intercambio de experiencia entre médicos tradicionales indígenas y médicos occidentales, o sea, es muy importante, valioso tanto lo uno como lo otro, porque el conocimiento que tiene el médico occidental, pues sería bueno también que el médico tradicional indígena pues tuviera conocimiento de ellos, como igual el médico occidental de la cultura, o sea, de la medicina ancestral. Pues a Carlina, mil gracias por esa invitación que hace, que es un poco lo que apuntaba el doctor Carlos Vázquez cuando hablaba de ese diálogo intercultural, de todo lo que se puede hacer si hay una asistencia en ambas líneas, en ambas medicinas, cómo se disminuyen los riesgos y cómo también obviamente la medicina tradicional, ancestral, puede abrirse a una asistencia en algún momento de la medicina occidental, siempre y cuando sea respetuosa. Para Leonardo Domicó, como facilitador de la medicina ancestral en la IPS OIA, qué bueno sería, digamos, que nos contaras, Leonardo, cuando escuchas a Carlina frente a las necesidades que como madre, que como mujer tiene hoy en día, que se imagina en la ciudad, se siente en la ciudad y se imagina cómo sería en algún momento el embarazo de sus hijas. ¿Qué podrías decirle? ¿Qué podrías decirle también a la gente occidental que mira la medicina ancestral muchas veces no con el valor
que en realidad puede tener. Claro. Hay varios elementos muy importantes dentro de la medicina ancestral indígena, que no solamente realiza intervención en lo específico, sino que hace la intervención en lo integral. Cuando una niña entra en un proceso de edad gestacional, debe recibir el soplo y baños con plantas medicinales para que ese niño que ya está en el vientre empiece a tener una conexión con el entorno. Otro dato muy importante, la planta, a medida que avanza el proceso gestacional, empieza a la madre prepararla para que en los 9 lunas que hablábamos ahora, el parto sea más tranquila, un parto sin complicación. Carlina nos mencionaba en la primera nota, por ejemplo, cómo la mujer en el pueblo Emberá se le reconoce como una mujer activa, capaz de continuar con energía, con un ánimo especialmente activo, dinámico durante la gestación, no una gestación sinónimo de excesivo cuidado o de enfermedad. Esto es importante y desde los médicos ancestrales hay un acompañamiento también para que eso sea así. Ella hablaba de las plantas medicinales como usted le está mencionando, pero ¿qué más nos puede contar acerca de esas diferencias que existen entre esa mujer que está gestando en su comunidad y digamos la visión que tenemos en Occidente? Claro, hay unos cuidados especiales que para muchos es algo ilógico. Cuando una mujer está en su proceso gestacional, de hecho, debe de hacer oficios de la casa, pero no un oficio que comprometa su salud y la salud de su bebé. Entonces, un ejemplo muy concreto, muchas mujeres cargan canasto con plátano, algunas mujeres suben en árbol, otras mujeres van al agua y empiezan a pescar con la finalidad de mantener ese niño activo y su cuerpo activo como mujer. En la actividad como tal, ya en el momento del trabajo de parto y del parto, ¿qué es importante para el pueblo Emberá? ¿Qué es importante que reconozcas que es afín en los distintos pueblos indígenas? ¿Qué es importante en ese momento? En lo específico, el cuidado y la responsabilidad. Si una mujer indígena durante las 9 lunas fue disciplinada, es un parto tranquila y sin complicaciones. Si durante los 9 lunas la mujer por alguna eventualidad no pudo cumplir con la dieta, es decir, no recibió el soplo, no recibió baños y bebidas con plantas medicinales, puede tener algún riesgo. María Cruzana, yo sé que debemos ir a comerciales, pero quisiera que me contaras un poquito lo que decía Iván, porque es importante que esa mujer esté acompañada por otra mujer que sepa y entienda, por la partera. ¿Cuál era tu papel en tu comunidad como Emberá Chamí? Mi papel pues era como colaborar y prestarle el primer auxilio, porque muchas veces una madre que está a punto de darle luz está sola, se encuentra sola, entonces es necesario que alguien esté pues ahí pendiente de esta persona, entonces para prestarle los primeros auxilios que sea a la mano, pues que esté a la mano de uno. Entonces esto es lo que yo quiero decir por el momento, o si alguna otra pregunta yo le puedo decir bien en forma. Exactamente. Sí. Prestar auxilio, estar ahí. Sí, ¿Tenías sí. algún conocimiento de, por ejemplo, la ubicación del bebé? ¿Sabías, en tu caso, cuando hacías ese tipo de ayuda, ubicar y saber cómo estaba el bebé, si venía en posición o no? Muchas veces uno, pues, si el bebé está en su estado normal, pues sobre todo la posición del bebé, cómo debe estar. Se sabe que lo normal es con la cabeza para abajo. Y muchas veces que un bebé viene así sentadito, así, o muchas veces está así como medio ladeado,
¿Y qué se hacía ahí en ese momento? ¿Qué se hacía ahí? Hacer los masajes suavemente hasta que el bebé vaya buscando su sitio adecuado hasta completar el tiempo, pues que es los 9 meses. O sea, no, porque si uno no hace estos masajes, pues es algo pues como difícil en el momento de tener el bebé, entonces claro, eso le como dijera, eso le incomoda o es difícil, o muchas veces tienen que hacer cesárea por la posición del bebé que no estaba correcta. No estaba correctamente, exacto, no estaba en la posición. Vamos a hacer una pausa para escuchar también a Melicia Santa Cruz lo que nos puede contar además desde el área de género de la OIA, además cómo la mujer también empieza a ser reconocida en su voz y voto en los procesos familiares, en los procesos de gestación y del parto. Ya regresamos con Zona Interactiva, recuerden 232-4604 y una línea de contacto nacional, la 018-515-015. Ya volvemos. Ya ha llegado nuestro momento de conectarnos de manera más directa a través de esas preguntas, esas llamadas, esos comentarios en el chat. Estamos en Zona Interactiva. Y ya en el chat se comunica con nosotros la Fundación Camino Claro, a quien le agradecemos muchísimo el comentario que nos hace, un reconocimiento al tema de hoy, al programa de hoy, a nuestros invitados, obviamente, a hablar del parto respetado y cómo nuestros indígenas tienen mucho para contarnos en ese sentido. También nos invita a reflexionar. Dice ella que el Estado tendría que garantizar que sea respetada, digamos, la experiencia intercultural del parto, es decir, que pueda haber un respeto y una complementación, una complementariedad en ese sentido. Pues a la Fundación Camino Claro, muchas gracias. Quería que Leonardo nos contara un asunto que estábamos hablando en comerciales, específicamente frente a la posición de la mujer en el momento del parto. ¿Cuál suele ser la visión que tiene, en este caso, el pueblo en Berá? Y si nos puedes ampliar un poquito acerca de lo que en general las comunidades indígenas consideran apropiado en ese momento. Claro. Según las abuelas, la posición más adecuada para ella es la de rodilla, porque le permite unir la presión o la energía de la cabeza y del cuerpo en el abdomen, permitiendo que el bebé salga sin complicaciones y sin dolor muy fuerte. Es más fácil. Sí, por la facilidad. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. A Melicia, como madre, como mujer, como representante y líder tulecuna, del pueblo tulecuna, para ti fue importante tener tus hijos dentro de esa información ancestral, dentro de esas prácticas. ¿Por qué? ¿Y qué papel jugaban las abuelas, las parteras, que como me decía son abuelas casi siempre? Bueno, para mí, o sea, yo tomé esa decisión de tener mis hijos en la comunidad dentro de la ritualidad de mi cultura. O sea, para mí fue muy importante porque yo sentía de que yo ahí profundizaba más, ¿cierto?, ese saber que tiene mi cultura, el atender el parto de una mujer, el de entregar la vida, ¿cierto?, esa vida que uno trae. Entonces una experiencia para mí fue muy hermoso porque uno se siente más en familia, más en confianza, además porque la partera que nos atienden a las mujeres indígenas, Cuna, es que yo no la conozco ese día, sino que yo ya con ella me familiarizo 1 mes o 2 meses antes, porque hay que buscar esa persona 2 meses antes o 3 meses antes. Entonces ya uno viene teniendo la familiarización con ella, uno ya viene contándole como los síntomas, ¿cierto? Lo que uno viene sintiendo, lo que se siente o las cosas que nos dan cuando las mujeres estamos embarazadas, porque eso sí es normal en todas las culturas, los síntomas, los dolores, las ansiedades, muchas cosas que nos producen en ese momento de la gestación. Entonces o sea, a mí me pareció muy rico, además porque, pero no solamente yo acudí a la ritualidad,
de lo tradicional, sino que yo antes de cuando tenía ya los 3 meses también acudí al médico occidental, porque para mí también es muy importante la interculturalidad, que esos dos saberes se puedan ayudar, porque es pensar en la salud de uno y en la salud también de la familia, ¿cierto? Del mismo bebé que uno está esperando, entonces fue muy importante. Esa asesoría que recibiste del médico occidental te permitía que saber cosas como también reconocer que venía el bebé en buena posición o que estaba sana o que tu presión arterial, no sé, ¿qué tipo de información sentiste que fue útil en ese momento que te dio tranquilidad para poder tener la experiencia del parto en tu comunidad? A ver, algo muy importante para mí es que yo quería saber el sexo, ¿cierto? Si era niño o niña, porque esa parte, la medicina tradicional, todavía, o sea, no hemos llegado como a esa parte. Entonces, desde la medicina occidental, de que yo supiera como madre y le pudiera, que yo decirle a mi familia que estaba esperando era una niña o un niño, entonces, no sé, eso era como la ansiedad que yo tenía, pues, de saber. Entonces, sí, a mí me parece que desde esa parte también es muy importante. Y también hacerme cómo es la otra medicina de la propia cultura, porque es también conectarme como con las plantas, con la naturaleza, con la tierra, porque en el momento del embarazo es donde más conexión uno tiene como con la cultura, con la vida, con la familia, ¿cierto? Entonces era también practicar como desde esa parte. Toda esa riqueza, ese conocimiento en botánica, de la naturaleza. Tenemos una llamada en estos momentos, Rosemary Gutiérrez. Bienvenida, Rosemary. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nos queda poco tiempo. ¿Qué nos querías decir? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos, Rosemary. Adelante con tu pregunta o comentario. Gracias. Mira, mi pregunta es para el grupo de médicos que se encuentran en este momento en el programa, sí, especialmente pues como para Cruzana también una pregunta sobre el control de la natalidad también, si también en las comunidades indígenas es efectuada y de qué manera pues como hacen este control también dentro de la comunidad. Pues esa es básicamente mi pregunta. Muy bien, Rosemary, muchas gracias. Esa pregunta es importante en términos incluso de la sexualidad y de las prácticas indígenas. Digamos que hoy estamos hablando más que todo del parto, pero nos gustaría escuchar la opinión que pueda tener Iván Meléndez como enfermero y como coordinador político de esa área, y también de Carlos como médico. Iván, ¿qué nos puedes decir? Con relación a la pregunta... La pregunta que hizo ella fue si el control de la natalidad, digamos, en estos momentos están ustedes también acogiendo ciertas prácticas occidentales, o si ustedes mismos dentro de su conocimiento ancestral tenían algún tipo de prácticas o tienen algún tipo de prácticas para controlar la natalidad. Sí, claro. Los diferentes pueblos tenemos las prácticas, ¿cierto? Y yo quiero aprovechar que ya nos queda relativamente el tiempo cortico. O sea, en este momento nosotros los pueblos indígenas a nivel nacional y a nivel de Antioquia también nosotros le estamos apostando al sistema indígena de salud propio e intercultural, ¿sí? Entonces, y estamos, ojalá que hoy es el día, digamos, que estamos conmemorando el internacional de los pueblos indígenas. Ojalá que el gobierno nacional, el gobierno departamental y los gobiernos municipales, ojalá que nos apoye, que este sistema, ese CISPI, que se logre como una fuerza de ley, para que realmente se pueda, digamos, trabajar desde la parte de la interculturalidad. Fundamental la pregunta que hace, la televidente. La televidente, ¿cierto? De que nosotros sí tenemos con las plantas medicinales, pero muy cuidadosamente, eso es muy prudente, ¿cierto? Porque nosotros en Colombia somos 1.400.000 habitantes. Sí. En Antioquia somos 32.000 indígenas. Sí. Entonces para empezar, digamos, a control, claro que nosotros desde el programa de salud, desde la IPS indígena de la Olla, nosotros venimos trabajando ya con nuestros médicos tradicionales, porque eso tiene que ser un conjunto
tanto médicos ancestrales y también con el acompañamiento de Carlos, ¿sí? Esa parte de la natalidad tenemos que hacer todo un trabajo. Hacer un trabajo conjunto. Hay unas prácticas apoyadas en los conocimientos de botánica y hay unas prácticas por mejorar también y por cualificar, quizá con la medicina occidental. Como se nos acaba el tiempo, yo diría que tendremos segundas partes otra vez de este tema. Además, unos recomendados que teníamos pendientes, yo creo que ya no nos dio para compartírselos, pero como siempre estaremos dispuestos a compartir más allá de esta hora. redvital.teleantioquia@gmail.com es nuestro correo electrónico, recuérdenlo. Carlos, para cerrar, querías comentar algo sobre este diálogo intercultural como una propuesta también para el Estado que a nivel de leyes pueda tener un respaldo oportuno. Sí, o sea, creo que es importante que el Estado apoye esta propuesta que va desde los pueblos indígenas en busca de un sistema intercultural y propio, ¿sí? Desde su propia cultura. Ojalá pues más adelante se pueda abrir un camino político, digamos, a esta propuesta de ley. Claro que sí. Como siempre estamos conectados con la vida, conectados con todo este proceso que tiene que ver con la salud, no solamente de la mujer y del bebé, sino de toda una sociedad. Gracias a María Cruzana, gracias a Leonardo Domicó, muchas gracias a Melicia Santa Cruz, a Carlos Vázquez y a Iván Meléndez y a todas las comunidades y pueblos indígenas. Un abrazo muy fuerte de reconocimiento, de respeto, de dignidad y esperemos que esas leyes reconozcan también esta sabiduría ancestral. Un aplauso para ustedes. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Medicina ancestral indígena y la medicina occidental. Por eso los invito a que veamos La Vida en Red y cómo Carlina Borja Domicó hace memoria de lo que fue para ella parir a sus 2 hijas y extrañar de pronto hoy día que está en la ciudad hace 4 años lo que fueron esas prácticas para ella. Veamos. Mi nombre es Carlina Borja Domicó, vengo del municipio de Mutatá, Antioquia, hace 4 años estoy acá en Bello, mi resguardo se llama Jaiquerazab. La medicina ancestral al servicio del parto en la tradición emberá. En el pueblo emberá es muy importante el cuidado del embarazo para tener un parto sano, tanto para la madre pues que va a tener su bebé y para el bebé. Se cuida mucho el embarazo en los tiempos de menguante, los tiempos de luna llena. Hay que hacerse baños permanentes con plantas medicinales. Siempre en la comunidad existe una partera que ustedes le llaman pues los blancos, nosotros le decimos Muamua Araobari, para que se vaya el bebé acomodando al paso que va creciendo debidamente como debe de ir creciendo para tener un buen parto. También se le dan bebidas de plantas medicinales. ¿Por qué se hace las bebidas? Las bebidas se hace con el fin de que el bebé no crezca en el vientre exageradamente y te pueda complicar el parto. En tiempo de luna llena se obliga a la mujer embarazada que debe bañarse en las madrugadas con el fin de que el embarazo no sea un embarazo perezoso, que da mucho sueño, que te da mucha pereza, que bueno, entonces a nosotros eso nos mantiene a ti, a la mujer indígena todo el tiempo está cargando, pilando, caminando, pescando, bueno, o sea, el embarazo no le impide en lo absoluto hacer cualquier labor en su casa, por lo que eso hace también que el parto, o sea, se facilite. Un parto sano, la mujer indígena no busca ir a un hospital o buscar parteras para tener.
A Carlina Borja Domicón, muchísimas gracias. Más adelante veremos una segunda parte de esta conversación que tuvimos con ella y que nos permitió conocer un poco más de esa visión ancestral del pueblo en Berá, en este caso de su comunidad en particular en Mutatá, y cómo ella reconoce que hay ciertas posiciones como tal, ciertas prácticas que a su modo de ver como mujer son mucho más facilitadoras del proceso del parto, en este caso del parto natural. Vamos a entrar en la consulta para conocer la visión que tienen nuestros invitados de hoy acerca de estas raíces ancestrales de lo que podría ser hoy para nosotros también un parto respetado, un parto humanizado. Me complace muchísimo en la tarde de hoy presentarles a Iván Meléndez Santa Cruz. Él es el coordinador político del área de salud, enfermero del pueblo Tule Cuna, además trabaja con la Organización Indígena de Antioquia. Muchas gracias, Iván, por estar esta tarde con nosotros. Para nosotros es placer también que hoy estamos celebrando Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros en Colombia somos 102 pueblos, en Antioquia somos 5 pueblos. Y me parece fundamental que hoy hablemos el proceso gestacional. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que a esta hora se puedan conectar con nuestra red vital, con esta información, esta franja educativa que Teleantioquia tiene para toda la familia y que hoy se dispone a celebrar un día muy importante, el Día Mundial de las Poblaciones Indígenas. Y Red Vital, conectándose con la vida, quiere hacer una reflexión, reconocer cuáles son esas raíces ancestrales, indígenas, que hoy en día podríamos retomar también como occidentales a la hora de tratar de forma humanizada y respetada el parto, a la mujer, a la madre y a su bebé, de qué manera nuestros indígenas, de qué manera ancestralmente se atendía a esa mujer y a ese ser que venía en camino. Vamos a estar retomando también qué prácticas actualmente se siguen manteniendo y cómo hay un diálogo intercultural entre la medicina. Su bebé, en el momento que le dio su dolor, a uno lo preparan en el momento de tener su hijo. ¿Qué tiene que hacer cuando comiencen los dolores? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes? Si lo vas a tener en el río, ya sabes qué vas a hacer en el río cuando llegues ahí. No tenés que llevar gente a que te organice cómo te vas a preparar para tener su bebé. Si lo vas a tener en tu casa también, ya te dicen cómo te vas a preparar, qué vas a hacer para tener tu bebé en la casa. Posiciones del cuerpo de la madre en el parto, naturalmente fácil. La posición para una mujer tener un bebé normal, o sea, se pone uno o de rodillas o así en cuclillas. Es que acostado eso uno lo ve súper negativo para poder hacer las fuerzas. Por ejemplo, uno llega y amarra un palo en la orilla del tambo de la casa, uno hace un encierro rápidamente y amarra un palo donde te vas a pegar a hacer las fuerzas para poder agacharte. Algo otras nos dicen, amarras un lazo, qué tan alto debe quedar el lazo donde usted va a hacer las fuerzas, te pegas del lazo a hacer fuerza desde ahí. Entonces uno cuando le dicen que hay que a un hospital que tiene que acostarse, uno lo ve supremamente duro.